Buenas, mis queridísimos estudiantes de segundo de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el verso y sus clases. El verso es la unidad básica del que se compone un poema, es decir, cada una de las líneas de un poema se caracteriza por la repetición de ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El acento, el número de sílabas y por supuesto la rima, que crean un efecto rítmico. En una forma especial, es una forma especial de expresarse. Así, después de esto será mucho más fácil realizar un poema teniendo en cuenta la cantidad de sílabas de un verso. La rima, que puede existir dentro de la estrofa, y algunas excepciones que se pueden utilizar para realizar el escrito. El verso es una unidad rítmica que se da entre dos pausas. Es una forma especial de expresarse. Se le denomina verso a cada una de las líneas de un poema. Esto ya lo sabemos. El verso está conformado por tres elementos básicos: el acento, la rima y la métrica. Llamamos acento, ¿verdad?, a la frase que se repite al final de la palabra del verso, ¿no?, que forma rima. Y la métrica sería la medida de cada una de esas sílabas métricas atendiendo a las reglas de acentuación. El ritmo de un poema se da basándose en la regularidad de los acentos. En los versos hay sílabas con mayor intensidad en la voz. Un grupo de versos forman la estrofa y un grupo de estrofas el poema. Ya esto lo sabemos, lo hemos visto en clases anteriores. Pueden haber poemas formados por series o tiradas de versos que no forman estrofa. El poema puede constar también de una sola estrofa. Se le llama poema monoestrófico. O porque solo tiene una sola estrofa. Vamos con el acento, que es la primera parte del verso, ¿no?, del poema. El acento prosódico o de intensidad consiste en la mayor intensidad de voz con que se pronunciamos una sílaba para destacarla en las demás. En la escritura y según Atendiendo en la escritura y según las reglas, se señala a veces con una tilde o acento ortográfico. La sílaba acentuada es tónica, las demás son átonas. Ejemplo, cantando. Entonces, llamamos acento a esta fuerza de voz con la que yo pronuncio una sílaba tónica, que es la sílaba fuerte. ¿Cuáles son las clases de verso? Tenemos que se clasifican según la última sílaba acentuada que aparezca. Escuchen bien. Verso agudo. ¿Cuándo podemos decir que el verso es agudo? Cuando la última sílaba del verso es tónica, es decir, es fuerte, es aguda. Por ejemplo, infantil es aguda porque aquí la última sílaba es tónica, es aguda. Se le llama palabra aguda. Y todo un coro infantil va cantando la lección mil veces ciento, ciento, mil, mil veces mil, un millón. Este es un poema del gran Antonio Machado, perteneciente a la generación del 98 de la literatura española. Este es un verso agudo, fíjense, muy excelente. Podemos ver cómo se representa el verso agudo, por eso se le llama agudo, porque las palabras con las que terminan son agudas, ¿ya? ¿Cuál es el verso llano o grave? Cuando la última sílaba tónica es la penúltima del verso. Este verso es el más frecuente en la poesía castellana. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré las fuentes y fronteras de San Juan de la Cruz. Fíjense que todas las palabras donde termina el verso son graves o llanas, por eso se le llama verso llano. Recuerden que esta es la clasificación del verso según la terminación de la última sílaba tónica, porque los versos también se clasifican según la métrica, es decir, según el número de sílabas métricas. Pero aquí estamos clasificando el verso es según la sílaba tónica al final de la palabra, ¿ya? Y el verso esdrújulo es aquel que consiste cuando la última palabra
cuando la última sílaba acentuada es la antepenúltima del verso. Ejemplo: qué triste es tener sin flores el santo jardín del alma, soñar con almas en flor, soñar con sonrisas plácidas, con ojos dulces, con tardes de primaveras fantásticas. Qué triste es llorar sin ojos que contesten nuestras lágrimas, estando toda la noche como unos ojos mirándolas. Nada más y nada menos que este es un poema del gran Juan Ramón Jiménez. Y es esdrújulo porque todas las sílabas, todos los versos al final terminan en palabra esdrújula. Plácida, fantástica, lágrima y mirándolas. Ahora bien, ¿qué es la rima? Ya sabemos qué son los versos y cómo se clasifica según la sílaba tónica. Pero ahora vamos a ver qué es la rima. Recordemos que la rima es la repetición de fonemas o de sonidos desde la última vocal acentuada del verso, incluida. Existen dos tipos de rima: la rima consonante, cuando la última vocal, ¿ya? Cuando la repetición de sonidos al final del verso se da de consonante y vocal en el mismo orden. Es cuando todas las letras de la última sílaba coinciden. Por ejemplo, existe una rima consonante en la primera estrofa del poema de Miguel Hernández, Las abarcas desiertas. Fíjense, la rima sonante es la repetición de sonidos vocálicos y consonánticos en el mismo orden al final del verso. Vamos a ver si es cierto. Vocálico, 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 ero, ¿no? Vocálico, vocálico, consonántico, consonántico, vocálico, vocálico, en el mismo orden. Por lo tanto, se le llama rima consonante. Repetición no solamente de vocales, sino sonidos vocálicos y consonánticos en el mismo orden. Rima asonante es la repetición de sonidos solamente vocales, ¿no? Que no necesariamente tienen que ir en el mismo orden. Aquí tenemos un ejemplo, ¿eh? De los senderos busca, busca y dura, se repiten los sonidos vocálicos, pero no tienen que ser en el mismo orden. ¿Se dan cuenta? Par de sonidos vocálicos, par de sonidos vocálicos, no tiene que ser en el mismo orden, pero se repiten, ¿ve? La U, la A y la A. ¿Ve? A, A, A. Repetición de sonidos vocálicos y vocálicos solamente en la rima sonante, ¿no? Este es un poema del gran escritor español Gustavo Adolfo Bécquer. Elementos que alteran la medida de los versos. La ley del acento final. Recordemos que esta ley ya yo se les he explicado en clases anteriores. Si la palabra es aguda, se le suma una sílaba métrica. Si es grave, queda igual. Si es esdrújula, se le resta una sílaba métrica. Ya esto ustedes lo manejan muy bien, pero es necesario que lo repasemos para que podamos clasificar los tipos de versos. Licencias poéticas. Esta licencia poética también la expliqué, sin embargo la voy a volver a repetir, que son aquellas que utiliza el poeta dependiendo de la situación. Para el conteo de sílabas métricas siempre se va a utilizar la sinalefa. Sin embargo, el hiato, la sinéresis y la diéresis se va a utilizar dependiendo del conteo de sílabas métricas que el autor o poeta haya determinado en un verso o en un poema. ¿Qué es la sinalefa? Cuando se une la vocal de una palabra con la vocal que inicia la palabra siguiente, aunque antes de la vocal haya H, no impide la sinalefa. Ahí tenemos un ejemplo: caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. Esto lo dice el gran Rubén Darío, ¿no? No hay, aquí tenemos una sinalefa, aunque esté la H acá, la H no impide la formación de sinalefa, se considera nula para este efecto, ¿ya? El hiato, por supuesto, tiene que ver con la separación de vocales que normalmente irían formando una sinalefa. En otras palabras, el hiato en el conteo de sílabas métricas se le considera a la eliminación de la sinalefa. Cuando yo elimino una sinalefa, estoy formando un hiato. Por ejemplo, aquí dice, no hay. Se separan estas dos palabras que normalmente forman una sinalefa. Estas dos sílabas se separan para formar el hiato. ¿Con qué propósito? Con el propósito quizás de llevar una melodía y un conteo uniforme en el poema, pudiera ser, ¿no?
¿Qué es la sinéresis? Es cuando se unen dos vocales que generalmente no forman diptongo. Ahí está, ¿ves? Poeta. Se unen. En otras palabras, la sinéresis es la disolución del hiato, porque aquí normalmente debería ir un hiato. Se disuelve el hiato para unirlo y esto se le llama sinéresis. Y la diéresis es cuando se separan dos vocales que generalmente forman un hiato. Aquí generalmente estos forman un hiato, pero se ha separado, perdón, forman un diptongo. Se ha separado para formar la diéresis. En otros casos, la diéresis es la disolución del diptongo. Esta es otra clasificación de los versos. Recordemos que la clasificación de los versos que vimos anteriormente tiene que ver con la clasificación de estos según la última sílaba acentuada. Pero esta es la clasificación de los versos según su medida, es decir, según el número de sílabas métricas. Si el verso tiene dos sílabas métricas, decimos que el verso es disílaba, ¿verdad? Disílabo. Si el verso tiene tres, decimos que es trisílabo. Si tiene cuatro, decimos que es tetrasílabo. Si tiene 5, pentasílabo, hexasílabo y así sucesivamente. Decimos que del 2 al 8 son versos de arte menor, ya esto lo saben ustedes, y del 9 al 14 son versos de arte mayor. Algunos tips que debemos recordar. Recordemos que esta tablita que le estoy colocando acá deben apuntarla en el cuaderno porque esto va para la actividad, para que estudien, ¿no? Repasen. El verso, recordemos que es una unidad rítmica en que se puede dividir un poema. El ritmo se produce por el acento, la rima y la medida. Un grupo de versos forma una estrofa y un grupo de estrofas forma un poema, ya esto lo hemos visto. Los versos se clasifican según la última sílaba acentuada en agudo, llano y esdrújulo, y según el número de sílabas métricas, ya lo acabamos de ver. En un poema pueden haber rimas consonantes o asonantes. En algunos casos se encuentran ambas rimas, eso es cierto. Existen algunas excepciones como el hiato, la sinéresis y la diéresis. Estas excepciones se les llama como licencias poéticas y que se toman en cuenta en algunos momentos para el conteo de sílabas métricas. Según su medida se clasifican en arte menor y arte mayor. Las vocales unidas pueden forman diptongo o triptongo. No me queda más nada que dar las gracias a mis queridísimos estudiantes. Siempre será un placer guiarlos en este maravilloso mundo. Se le encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao.